Muy buenas tardes a todos. Gracias, buenas tardes. Les habla Fernando Candioto desde la ciudad de Medellín, Colombia, dándole continuidad a una serie de charlas que comenzaron en la tarde de ayer, que van a continuar hoy. En realidad venimos de una serie de actividades, de una gira de conferencias que inició hace ya más de 2 meses y medio más o menos, en Chile. Estamos trabajando el libro Llama de la Libertad, que compila una serie de enseñanzas, casi todas o todas ellas inéditas, del maestro Saint Germain. Y a propósito de Llama de la Libertad, me gustaría comenzar la actividad de la tarde de hoy preguntándoles ¿qué es lo que entienden ustedes por libertad? Dámela la música, por favor. Bien, vamos primero con la señora que levantó la mano. Sí. Gracias, muy amable. Pienso yo de pronto el concepto de la libertad es poder hacer lo que dentro de lo correcto y dentro de las cosas morales que estén aceptadas dentro de nuestro interior, podamos ejecutarlas. Bien. ¿Tu nombre? Perdóname, amor, no te lo pregunté. Gloria Patricia. Gloria Beatriz. Patricia. Ok. Esa es Laura. Laura. Es estar libre de ataduras. Estar libre de atadura. Libertad puede ser la condición de estar libre de ataduras, de dificultades, de situaciones negativas, lo que llamaríamos apariencia de problemas. En metafísica no hablamos de problemas para no traerlos, porque recuerden que la palabra tiene el poder de invocar, es decir, de llamar, de atraer lo que decimos. Como bien decían anteriormente, también podemos entender por libertad la facultad de hacer todo aquello que no genere condiciones o causas que después limiten esa misma libertad. Exactamente. Por allí anda, ¿qué querías agregar? Sería tener mi mente libre de cualquier circunstancia a ejecutar. Perdón, ¿me lo puedes repetir? Que no entendí. Tener una mentalidad libre de poder ejecutar cualquier situación. Mira, cuando definimos algo, no podemos usar la misma palabra, o sea, decir la libertad de estar libre, porque son casi sinónimos, ¿no? Casi en la misma palabra. Tenemos que tratar de utilizar otras palabras. Entonces sería una mentalidad sin ninguna circunstancia que me limite a pensar. Podría ser independiente, digamos, por usar un sinónimo de libre. ¿Alguien quiere agregar algo más? Sí, por aquí adelante, Felipe. Ser feliz. Bueno, pero ser feliz es una cosa. Sí, pueden tener una relación o venir juntas. Bien, pero no me defines qué es libertad. Por aquí adelante. Bien, libertad es sinónimo de libre albedrío. ¿Podrías definir libre albedrío? Espera que te alcance el micrófono para que se oiga. Gracias. Se denomina libre albedrío a la capacidad que usted tiene para elegir hacer una cosa o hacer otra de acuerdo a su criterio. Bien. Todo lo que han dicho, si quieres agregar algo, Andrés. Alcancen el micrófono. Bueno, conocer y aplicar las leyes universales. Sí, también dijimos, ayer hablamos precisamente de eso. Entonces tenemos, aquí hay otra mano, qué lindo, y todos quieren participar. Vas a tener que correr, Francisco. Sí. Buenas noches. Corra, Francisco, corra. Pues yo diría libertad, como todos han dicho, desde el libre albedrío, pero ese libre albedrío desde nuestra conciencia de sí mismo, de nuestra conciencia crística. No entendí qué quisiste decir. Pues nosotros repítelo.
nosotros que ya estamos, los que estamos estudiando metafísica ya sabemos qué es conciencia crística. Entonces, para ¿Qué mí, cosa? libertad. ¿Qué es libertad? Preguntó usted. Entonces digo que la libertad viene ya el libre albedrío de nosotros, ya somos libres desde nuestra conciencia crística. Bien, el tema de la charla de hoy tiene que ver un poco con eso precisamente que acabas de mencionar. Pero hay otra mano más, todos quieren opinar, que es la libertad. Sería no tener ataduras. No tener ataduras, que ya lo dijeron. Entonces, por un lado, la libertad podemos considerarla la condición de estar independientes, exentos de ataduras, limitaciones, conflictos, sufrimientos en general. Y por otro lado, también libertad es sinónimo de libre albedrío, es decir, la facultad de pensar, sentir, hablar y actuar de un modo o de otro. Eso nos hace responsables de las causas que generamos con lo que pensamos, sentimos, hablamos y hacemos. El tema es que si utilizamos el libre albedrío en forma negativa, como de alguna manera lo insinuaron algunos de los que participaron, esas causas negativas nos van a limitar temporalmente la libertad cuando se nos devuelva el karma negativo, por desconocimiento de las leyes o de los principios universales. Por eso, conocer y vivir de acuerdo con los principios universales nos asegura el conseguir la libertad y mantenerla. Bien. Entonces, si unimos de alguna manera las dos definiciones, podemos decir que la libertad es la facultad de pensar, sentir, hablar y actuar. ¿Cómo se llaman esas cuatro acciones? ¿Qué? Cuadrante de causación. Muy bien. Usar el cuadrante de causación. Pensamiento, sentimiento, palabra y acción de una manera u otra, pero siempre positivo. Lo que nos asegura el mantenernos exentos e independientes de cualquier tipo de sufrimiento o limitación. ¿Vamos? Bien. Ayer leímos este parrafito, vamos a leerlo de nuevo, recordarlo un poco para las personas que no han estado en la actividad ayer, que no estuvieron en la actividad ayer. ¿Quién lo quiere leer? Recuerden que pueden participar todos, La libertad más elevada, el más alto grado de libertad que se puede alcanzar es el simple hecho de aprender las leyes de conciencia y vibración y vivir según esas leyes. Saint Germain. Bien. Entonces, conversamos ayer que esas leyes de conciencia y vibración a las cuales se está refiriendo Saint Germain son ¿cuáles? Son las 7 leyes o los 7 principios universales, que es lo primero que estudiamos en metafísica. Vamos a recordar las 7. Primero, mentalismo. Después de mentalismo, sí, hasta ahí. Y después de mentalismo, causa y efecto. ¿Qué más? Bien, vamos a tratar de ir en orden. Vamos todos juntos. Vibración, ritmo, polaridad, generación y correspondencia. De nuevo, mentalismo, causa y efecto, vibración, ritmo, polaridad y correspondencia. Muy bien, ahora sí. ¿Quién me lee esto? Vamos a ver aquí adelante, Cristian. Aquí levantó la mano Cristian. Léanos, Cristian. La libertad es mucho más que liberarse de la imperfección. Incluye el ser elevado a la libertad del plano de la conciencia y la vibración puras
Y este es el regalo que debe ser atraído a la humanidad. Saint Germain. Muy bien, ¿quieres leerlo de nuevo? Léelo de nuevo, un poquito más lento, porque dice de todo ahí. La libertad es mucho más que liberarse de la imperfección. Incluye el ser elevado a la libertad del plano de la conciencia y la liberación puras. Y este es el regalo que debe ser atraído a la humanidad. Saint Germain. Gracias, Cristi. ¿A qué se refiere con liberarse de la imperfección? ¿Qué entienden ustedes por ello? Digamos, diciéndolo en palabras concretas. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Liberarnos de la imperfección es liberarnos de todos los conceptos erróneos que hemos creado o todas las imperfecciones que han llegado a nuestra vida debido a la ignorancia. Ok, bien. Pero solamente liberarnos de conceptos erróneos, me gustaría que seamos más específicos y concretos. Vamos a ver, De Felipe. todo lo que sea humano. Bueno, ¿y lo todo qué es? ¿Qué es ese todo? Porque todo es una palabra que engloba demasiadas cosas. Pues yo diría que liberarse de la imperfección, de todo lo que no sea como la luz de Dios, que no sea como... Por ejemplo, los egos, como la rabia, la ignorancia, el egoísmo, la mentira. bien, ¿qué más? Aquí la señora está levantando la mano. Es mi hijo, acá, de este lado. Cuando les pregunto qué es liberarse de la imperfección, lo que quiero es que sean más específicos. Imperfección puede ser una palabra casi abstracta. Eso está acoplando. Debemos ser totalmente positivos para no caer en tantos errores. Tienen que dirigir el micrófono hacia la boca. Si lo dirigen hacia acá, acopla. ¿Sí? Ese es el problema. Lo que les quiero preguntar es lo siguiente. ¿Qué es, cuando está hablando de imperfección, a qué se está refiriendo? Díganme cosas concretas. Me dijeron algunas más o menos concretas, pero... Por ejemplo, el odio que está allí. El odio, ¿qué más? El juzgar. El El juzgar. lanzar palabras. Sí. El ofender al otro. Bien, ¿qué más? Del chisme, ¿qué más? De la venganza, Cristian, de la envidia, bien. Básicamente, liberarse de los problemas, de situaciones que resolver. Porque está bien, todo lo que han dicho es correcto, pero me han estado hablando de puras cosas internas, que también hay que liberarse de eso, sin lugar a dudas. Pero y diariamente ustedes no tienen situaciones que resolver, o la gente que está alrededor de ustedes, que si tienen que pagar una cuenta y no tienen la plata para pagarla, ¿sí? O tienen una dificultad, una apariencia de salud, o llegar a tiempo para tomar un vuelo porque están llegando retrasados y lo van a perder, etc. Entonces, lo que está diciendo ahí es que libertad no es solamente estar resolviendo todos los días problemas, situaciones, sino vivir en un estado de conciencia donde ya no las generemos, donde estemos más allá del plano de las situaciones por resolver. Eso es libertad. Porque no hay un gran cambio o una gran transformación en nuestra vida si tenemos que estar haciendo decretos porque todos los días hay una situación nueva por resolver. Siempre estamos con algún tipo de problema en puerta. Lo ideal es vivir por encima del plano de la lucha, donde usted ya no tenga ningún tipo de situaciones. Eso es libertad. Sí.
Pero, a ver, ¿de qué te vas a liberar del ego del mundo exterior? Eso del mundo exterior también es demasiado grande. El mundo exterior es todo el mundo que no seas tú. O sea, Bien. todo lo que nos acontece día a día, el diario vivir. Siempre. Pero primero nos tenemos que liberar del nuestro propio. Porque si no, vivimos en esta. Apagalo porque eso nos está volviendo locos. Queremos liberarnos, o mejor dicho, queremos supuestamente resolver las situaciones logrando que los demás cambien. Ah, pero que cambien los demás, no yo. Y no funciona así. Nosotros, cada uno de nosotros, es la causa de lo que le sucede a uno mismo. O de lo que a uno permite que le afecte de lo externo. Si nuestra libertad dependiera de lo que hacen los demás, estamos fritos. Estamos jodidos. Porque los demás es demasiada gente. ¿Y cómo hacemos para lograr que los demás hagan lo que nosotros creemos que tienen que hacer? Para que seamos libres nosotros. Ahora, lo que sí podemos cambiar somos nosotros. Y liberarnos primero internamente y por consecuencia, por principio de correspondencia, como es adentro, es afuera, liberarnos también externamente. Lo primero, ya lo conversamos ayer, es conocer y vivir de acuerdo con los principios universales. Eso hace que uno vaya subiéndose de vibración, hasta que vive como en una especie de burbuja. Me gusta decir que parece que viviéramos a veces en una especie de burbuja, donde, por ejemplo, usted vive en un país, y en ese país hay una crisis económica, y la mayor parte de la gente anda sin dinero, no llega a fin de mes, no puede viajar, no se puede ir de vacaciones. Pero usted sí, usted sigue viajando, pagando sus cuentas, llegando a fin de mes, etc. Viene una apariencia de pandemia y todo el mundo aterrorizado, o con apariencia, o agarrándose el bichito, y usted sano. La gente angustiada, preocupada porque envejece, o por el apego, o por el miedo a la muerte, o a la desencarnación, o por el miedo a perder los seres queridos, y usted vive feliz y tranquilo, y en armonía. Eso es vivir en un plano de conciencia y vibración donde usted está libre, no importa lo que le pase a los demás. Eso está muy poéticamente descrito en los primeros versículos del Salmo 91, que es el salmo metafísico por excelencia, cuando dice: el que vive al amparo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Caerán 1000 a tu lado y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Que si usted vive al amparo del Altísimo, si usted vive en conciencia divina, con conciencia de lo divino, de lo positivo de Dios, no importa lo que le pase a los demás, lo negativo a usted no lo toca. Eso se puede vivir así. Y de hecho, vamos a decretarlo. Vamos todos juntos en voz alta a decretar. Yo soy la llama de la libertad que me eleva a la libertad del plano de la conciencia y la vibración puras. Ahora, debí antes de hacer el decreto preguntarles: ¿y cuál será ese plano de conciencia y vibración? Veamos por aquí. La divina presencia, cuando nosotros nos centramos en que las dificultades no nos tocan
y se las entregamos al más poderoso de todos, creo que ahí uno alcanza cierto grado de vibración más elevada y también alcanza cierto grado de paz. O sea que ese plano de conciencia y vibración pura sería el plano del yo soy. Ahora miren, yo les puse la lámina de la presencia yo soy ahí, no por casualidad, se las puse a propósito. Si tuvieran que ubicar en la lámina de la presencia yo soy, que es una representación del ser humano, ese plano de conciencia y vibración pura, ¿dónde lo pondrían? ¿Dónde lo ubicarían? ¿En la cabeza de dónde? En la cabeza ahí de la persona. Ah, arriba, en la cabeza que está arriba. Bien, puede ser, podemos todavía incluir algo más en ese plano. Vamos, para ello, chicos, ¿cuál es el problema? ¿Las pilas? Bien, si no, despreocúpense de eso y no se pierdan su actividad. Vamos a recordar qué es lo que está representado en la lámina del yo soy. La lámina del yo soy es una representación de la constitución del ser humano, donde el ser humano en esta lámina está representado como un ser trino, basándose en lo que dice San Pablo, que el ser humano es espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la trinidad del ser humano? Espíritu, alma y cuerpo. Lo repetimos. Espíritu, alma y cuerpo. Muy bien. El espíritu es lo que en metafísica se llama la presencia yo soy. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu es nuestro verdadero ser. Es esa parte de nosotros que nunca ha nacido, y como nunca ha nacido, nunca se va a morir. Es lo único que permanece del ser humano a lo largo de toda la historia y de toda la evolución. Se llama yo soy, ¿por qué? Porque yo soy es el nombre de Dios o del ser universal. Y tu espíritu es como una chispa o como una célula de Dios. O sea, si imaginaras a Dios como un enorme, inmenso sol espiritual que ha creado el universo, sostiene el universo y eventualmente va a absorber el universo, tu espíritu viene a ser una chispa o un rayo de ese sol, de ese gran sol espiritual central. El alma es lo que se llama el Cristo interno. El alma es el intermediario entre el espíritu y el cuerpo. ¿Por qué? Porque el espíritu vive en su propio plano divino y su vibración es tan alta, pero tan alta, que no puede bajar en su plenitud a los planos materiales. Entonces, el espíritu proyecta un rayo de conciencia, solo un rayito, que es lo que, después de un largo periodo de evolución, porque eso no es así fácil que prende un rayo, lo mandó y llegó. No. Hay todo un largo proceso de evolución que se llama un esquema de evolución, que requiere la presencia yo soy para hacer descender ese rayo de conciencia y que eventualmente pueda darle vida a un cuerpo o a una personalidad humana. Ese rayo de conciencia individual del espíritu o de la presencia yo soy dentro del cuerpo o de la personalidad es el alma. Bien. Y finalmente tenemos el cuerpo o la personalidad, que no es solamente el cuerpo físico, es además la vitalidad que anima el cuerpo físico, que le permite tener sentidos, sangre que fluya por las venas, crecer, es también las emociones y
y sentimientos que tenemos y los pensamientos o la mente. Todo eso conforma la personalidad. Y son 4 cuerpos. Un cuerpo físico, que es el de carne y hueso. Un cuerpo etérico, que es la vitalidad. Un cuerpo emocional, que son sentimientos y emociones, y la capacidad de generarlos, de exteriorizarlos. Y un cuerpo mental inferior, que es el intelecto que piensa, imagina, la mente concreta. Bien, entonces vamos a recordar o rememorar todo esto. ¿Cuál es la Trinidad en el ser humano? Espíritu, alma y cuerpo. Y dicho en términos metafísicos, presencia yo soy, Cristo interno y personalidad. Vamos todos. Yo soy, Cristo interno. Bien, leamos todo de nuevo juntos para que así memoricen. Esto es fundamental. Porque si usted no entiende cómo está usted constituido, usted cree que el cuerpo físico que tiene sentado en la silla, usted está muy mal. Eso es ignorancia. Y esa ignorancia ya es causa de sufrimiento. Porque si usted cree que usted es el cuerpo, cuando usted se dé cuenta que el momento de desencarnar o dejar el cuerpo se acerca, va a estar aterrorizado. Cuando le empiecen a salir una verruguita o arruguitas o se le empieza a caer el pelo, se va a deprimir. Todo eso es producto de creer que uno es el cuerpo. Y usted no es nada de eso. El cuerpo es el coche, el automóvil que usted usa para moverse en el plano físico. Usted no es eso. Usted es el conductor que usa ese cuerpo. El auto se deteriora, se pone viejo, se daña. Hay que cambiarlo por otro. Lo mismo que el traje. El conductor de este auto, que es la personalidad, es eterno. Nunca ha nacido y nunca se va a morir. Por lo tanto, no se enferma, no puede carecer de nada, no se enoja de nada, no se deprime por nada. Es esencialmente perfecto, o perfeccionable, o perfectivo. Bien, recordemos, la Trinidad humana es espíritu, alma y cuerpo. O muy bien, y la personalidad se compone de 4 cuerpos, que se los llama técnicamente 4 cuerpos inferiores, o 4 vehículos, o 4 envolturas inferiores, que son físico, de nuevo, físico, emocional y mental. ¿Quién se anima a recordarme todo esto? Levántame la mano. Les quito todo. Vamos a ver, Cristian. ¿Cuál es la Trinidad en el humano, Cristian? Espíritu, alma y cuerpo. Bien. ¿O? Yo soy, Cristo interno y personalidad. Muy bien. ¿Y la personalidad cómo está compuesta? Por 4 vehículos inferiores, que son el físico, el etérico, el emocional y el mental inferior. Perfecto. Un aplauso. Maravilloso. Si Cristian puede, todos ustedes pueden. ¿Sí? No es al revés, sino así. Si él puede, todos pueden. ¿Ok? Porque él es más jovencito. ¿Vamos? Entonces, nosotros hemos tenido 30, 40, 50 años más que él para desarrollar y utilizar nuestra mente y demás. A menos que no hayan hecho nada con ella. Pero no creo. Bien, avanzamos. ¡Ay, no! Entonces, la pregunta era ahora,
¿Cuáles son los planos de conciencia? Allí, cuando Saint Germain habla que la libertad es elevarse al plano de la conciencia y la vibración pura, ¿cuáles serían o qué abarcarían los planos de conciencia y vibración pura y que no abarcarían? Ahí se quedaron mudos. Vamos a ver, Felipe. Los altos, ¿qué son los altos? Pues los grados altos, el Ahí yo léelo, soy, lo tienes ahí. el espíritu, el Cristo interior y el alma, y los bajos, la personalidad, el cuerpo, no. Exacto. Se lo voy a explicar así. Los planos de la personalidad, es decir, el plano físico, etérico, emocional y mental inferior, son planos donde lo que predomina es la forma. Por ejemplo, en el plano físico es evidente. Yo veo un cuerpo acá, el cuerpo de David allá, y lo veo separado. ¿Bien? Mi forma, la forma de mi cuerpo y la forma del cuerpo de él. En el plano etérico todavía se percibe la forma, lo mismo en el plano emocional. Los sentimientos e incluso los pensamientos tienen forma. Cuando ustedes imaginan algo, cierran sus ojos y lo visualizan. Eso que ustedes visualizan es una forma. De hecho, se llama pensamiento-forma. Y los sentimientos que alimentan a esos pensamientos también tienen forma. Entonces, del plano mental inferior para abajo, predomina la forma. Y es también lo que nos hace creer que estamos separados todos. Y que yo puedo hacer lo que me da la gana, pensar lo que me da la gana, y eso no tiene por qué afectar a otro. Bien, lo cual no es tan así. Mientras que del plano del Cristo interno para arriba y hasta los planos cósmicos, lo que predomina es la conciencia. Y de hecho, la forma ya no existe. Ya no se percibe. Desde el plano de la mente superior, que es el plano del Cristo interno, en adelante ya no hay forma, lo que hay es conciencia. Vamos. Entonces, cuando Saint Germain nos dice que la libertad no es solamente estar resolviendo situaciones discordantes, sino elevarse al plano de la conciencia y la vibración puras, efectivamente eso significa elevarse al plano, por lo menos, del Cristo interno, y de ahí para arriba. Y digo por lo menos del Cristo interno, ¿por qué? Porque una vez que usted desenvuelve conciencia crística, no se terminó allí la evolución. Hay que seguir. Viene después lo que se llama conciencia búdhica, que es conciencia de unidad. Después viene la conciencia del ser o del yo soy. Y después se puede seguir evolucionando ad infinitum. Es decir, eternamente. No tiene final la escala de la evolución. ¿Cómo? ¿La plenitud de qué? La plenitud más arriba del espíritu. No, es que no hay una plenitud porque no se llega nunca al final. Porque la conciencia sigue expandiéndose continuamente. Bueno, no nos vamos a detener hoy en esto porque no es el objeto de la charla, sino conseguir eso de lo que habla el maestro Saint Germain. Para permanecer libre, ¿quién lee? La señorita, por favor. ¿Tu nombre? Julie. Gini. Julie. Julie. Ok, Julie. Para permanecer identificado con la conciencia crística y mantener el propio mundo externo completamente libre de apariencias de imperfección, la conciencia debe ser incapaz de registrar, sentir, reconocer o entretenerse con cualquier fuerza desintegradora. Wow.
¿Me siguen? Estamos en el mismo tema con el que iniciamos. O sea, para ser completa y mantenerse completamente libre de toda apariencia de imperfección, de toda apariencia de dificultad, de toda apariencia de problema, en conciencia crística, esa conciencia uno tiene que volverse incapaz de registrar ninguna fuerza, registrar, sentir, reconocer, aceptar, entretenerse intelectualmente con cualquier fuerza desintegradora. ¿Qué fuerza desintegradora? ¿A qué se está refiriendo con eso? Vamos a ver el señor atrás. El temor, el miedo. El temor, el miedo, ¿qué más? Angustias. La angustia. ¿Y por qué las llama fuerzas desintegradoras? Porque nos limitan a alcanzar esa manifestación de esa perfección. Dice desintegradora. ¿Qué es lo que desintegra? Desintegra, por ejemplo, en el caso de un decreto, desintegra la manifestación de ese decreto y no permite que se manifieste. Y si la persona no hace decretos, ¿qué desintegra? No desintegra nada porque la persona no decreta. No, pues. ¿Qué desintegra? La manifestación de la conciencia. La armonía. ¿Y solamente eso desintegra? Sí, está bien. Algo que desintegra sería pues algo que también puede dañar nuestro cuerpo físico. Por ejemplo, también están los vicios pues terrenales, tales como el alcohol, pues, el tabaco, o sea, que nos desintegren y también cambien el balance de nuestra vida. Y desintegran con el cuerpo físico, desintegran el odio, los celos, por ejemplo, el engaño, desintegra amistades, desintegra familias, desintegra la salud de la gente, porque cuando una persona tiene miedo, por ejemplo, o cuando una persona está experimentando enojo, ira, ¿qué sensaciones percibe en su cuerpo? No, qué impotencia, eso es un sentimiento. Estoy hablando de sensaciones físicas. ¿Dónde, cuando sienten miedo, dónde lo sienten en el cuerpo? Espera, levanten la mano alguien. La señora ahí de rosa atrás, en la tercera fila, estaba diciendo algo. En el corazón hay quien tiene palpitaciones y le puede dar un paro cardíaco por un ataque de terror, de pánico. ¿O en qué otras partes del cuerpo? En la boca del estómago. ¿Y qué pasa si se mantiene ese sentimiento de temor y ese nudo en la boca del estómago? ¿Qué les pasa? Úlcera, gastritis, problemas hepáticos, problemas de digestivos. Está desintegrando la salud de la persona. ¿Entienden? Bien, a eso se está refiriendo. Podemos decretar todos juntos. Vamos. Yo soy la conciencia crística y mantengo mi mundo externo completamente libre de apariencias de imperfección, pues mi conciencia es incapaz de registrar, sentir, reconocer o entretenerse con cualquier fuerza desintegradora. Gracias, Padre. Bien. Ahora, ese tratamiento que acabamos de hacer, hay que mantenerlo, hay que sostenerlo, porque recuerden que no basta decretarlo, o sea, hay que pensarlo, sentirlo, decretarlo y actuar, vivir de acuerdo con eso de forma concreta. Decretarlo es bastante fácil. Ahora, sostenerlo, sostener ese estado de conciencia es otra historia. Es no sentir nunca miedo, no sentir nunca angustia, no sentir nunca
celos, no sentir ninguna apariencia de envidia, no sentir ningún sentimiento que sea una fuerza desintegradora. Laura. ¿Qué? No es no sentirlo, porque sentirlo es humano, sino saberlo manejar cuando lo siente. No. Es llegar a no sentirlo. Claro. Porque aprender a gestionarlo es un proceso, es parte del proceso de liberarte definitivamente de eso. Pero si toda la vida vas a tener que estar gestionando esos sentimientos negativos, entonces no sos libre. Es que llegues a un punto donde eso no lo sientas. No lo sientas más. Vamos. Fernando. Si tú dices que recuerden, si tú dices que es difícil, se vuelve más difícil. No, así que no significa nada, es gastar saliva. Ahora, ¿que requiere un esfuerzo positivo? Sí. Pero dime una cosa, ¿qué cosa valiosa o importante en la vida no requiere ningún esfuerzo positivo? Fernando. Fernando, lo que pasa es que yo pienso que la señora se refiere a que cuando tú dices no sentir miedo, no sentir angustia, no sentir tristeza, entonces digamos las personas que estamos empezando en esta enseñanza, en este camino, dice, ¿qué? Entonces uno dice, fue madre. Entonces yo me pongo en la posición de ella que uno dice, pero es que somos humanos. Pero bueno, o sea, la idea es, no lo pongamos tan literal como tú lo dices, no sentir miedo, no sentir tristeza, eso es lo ideal. Pero es empezar a cada vez sentirlo menos. O sea, a irlo sacando paulatinamente de nuestra vida. Lo podemos empezar a hacer como dice la compañera, a irlo manejando. A irlo manejando hasta el punto de llegar pues a la ideal que tú dices. Permíteme, ¿me permites hablar? No, voy a decir algo final y luego... Quítale el micrófono entonces. Entonces yo me acuerdo en algo... el micrófono. Ah, bueno. Ok. Entonces, si tú piensas que tiene que ser un proceso gradual en el que tú vas a trabajar sobre eso, estás pensando sobre eso, y donde está tu atención en eso, estás tú. No te vas a liberar nunca. Pues sigues pensando en eso. Entonces, lo primero que tú sepas, ¿por qué les digo? Es llegar a estar libre. Estar libre es que ya no sientas nada de eso. Tienen que saber que eso es posible. No quererlo, no, saberlo. Saber que eso es posible. Que es posible estar libre de la rabia, que estar libre del miedo, libre del odio, al punto que no puedas volver a experimentarlo. Bien, a eso va. Porque si no, si ustedes creen que eso no es posible, apaguen eso porque está saturando. Si ustedes siguen pensando en que tienen que trabajar o luchar o esforzarse por gestionar este tipo de sentimientos o emociones negativas porque son parte de su naturaleza, están en esa primera etapa de la que está hablando Saint Germain cuando dice que eso no es libertad. La libertad es mucho más que liberarse de la imperfección. Es mucho más que estar gestionando sentimientos y pensamientos negativos. Es estar definitivamente libre, exento de ellos para siempre. Una persona con conciencia crítica está exento de eso para siempre. Ah, eso es otra historia. Pero tú no puedes estar pensando en los pasos. Porque entonces estás pensando en la apariencia. Y mientras piensas en la apariencia, no te liberas de la apariencia. ¿Entienden? ¿Cuál es el punto?
Bueno, hay muchas preguntas. Por aquí la señorita quería Es participar. más como para una experiencia propia. Yo llevo conociendo, pues, metafísica venía de un proceso bastante difícil. Y estoy de acuerdo con realmente es aceptar la presencia de yo soy. Todo es mágico, perfecto. O sea, yo digo, todo fue perfecto. Las lágrimas que derramé, el proceso, perfecto. Yo digo, si no hubiera sido en ¿por qué? Porque simplemente me centré en la presencia de yo soy y en la llama violeta que fue. No pensé en si me demoraba, si era posible. Y en ese momento digo, Bueno, gracias. Felipe, ¿tenías algo para preguntar o comentar? Yo en lo personal, he luchado pues mucho con mis sentimientos. Y después de mucho luchar, yo me di cuenta que lo mejor era observar lo que me estaba pasando. Y usar las herramientas que me estaban dando como la visualización, los juegos, ver al Maestro Jesús como en mi corazón y buscando la conexión con esas presencias. Y es como si me arrancaran ese sentimiento y pusieran luz sin yo hacer nada, simplemente observar. Bien. Entonces, al respecto, tú dijiste algo que luchabas con esos pensamientos o con esos sentimientos. Es importante entender cómo funcionan la mente, cómo funciona la conciencia, cómo funcionan los pensamientos y los sentimientos. Por eso es importante estudiar las leyes, que no es solamente saberse el nombre o solamente conocer el enunciado. Hay que meditar en el enunciado, en las implicancias que eso tiene. Como lo que tú piensas y sientes se manifiesta, si tú luchas con un pensamiento y un sentimiento, ¿en qué estás pensando? En eso de lo que te quieres deshacer. ¿Y es posible deshacerse de eso de esa manera? Es imposible. Por eso mucha gente, por ejemplo, se fastidia cuando está practicando la meditación y la abandonan. Porque se sientan supuestamente a meditar, a concentrarse en algo, y cuando le empiezan a aparecer los pensamientos o ideas, se ponen a pelear con toda imagen mental que se les aparezca. Y lo único que logran es multiplicar, millonificar los pensamientos que los están invadiendo. Usted no puede abordar la meditación con el deseo de conseguir algo, porque si usted desea algo, el deseo mueve la mente. Mueve la mente, por un lado, para atraer aquello que usted quiere, pero también para rechazar todo lo opuesto, todo lo que no quiere. Y es ahí donde la persona se frustra, cuando no consigue lo que quiere. Y allí no hay ninguna meditación. Y sin meditación no hay desenvolvimiento de la conciencia crística. ¿Vamos? Bien. Vamos a avanzar un poquito. Cuando hablamos de la libertad, al inicio de la actividad, concluimos que era la facultad de utilizar el cuadrante de causación. Es decir, vamos, pensamiento, sentimiento, palabra y acción, pero usarlo de forma positiva, constructiva, para no generarnos nada negativo. ¿Por qué? Porque en definitiva, en el cuadrante de causación tenemos la causa de todo lo que nos sucede en la vida, sea bueno o malo, sea agradable o desagradable, sea positivo o sea negativo. Ahora, ¿cómo hace usted para evitar los pensamientos negativos, los sentimientos discordantes, las palabras o decretos erróneos o las acciones dañinas? ¿Qué es lo primero de todo?
antes de la llama, invocar la llama violeta, porque si usted no sabe que lo tiene, ¿para qué la va a invocar? No lo acepto, ¿qué? Pero para no aceptar algo, o de hacerle un decreto de no lo acepto, tienes que darte cuenta que lo tienes. Hay que reconocerlos, o sea, darse cuenta de ellos. Y para darte cuenta de ellos, ¿qué haces? Hay que observar. Hay que observar atenta y constantemente el cuadrante de causación. Es decir, todo el tiempo estar atento a lo que piensas, a lo que sientes, que es lo que no hacen cuando uno está hablando y ustedes estaban hablando encima entre ustedes. Están distraídos y no se dan cuenta. Y así viven, porque imagínense, si en una actividad en la que vinieron supuestamente a aprender algo, no logran estar atentos y observantes, ¿cómo estarán el resto del día en la calle, en la casa? Ni hablemos cuando duermen. Hay que vivir en observación, en estado de observación. Cuando empezamos a estudiar metafísica, está implícito el empezar a observar. Porque fíjense ustedes que para uno poder diferenciar o discernir entre un pensamiento negativo o uno positivo, entre un decreto negativo y uno positivo, hay que darse cuenta, hay que observar. Observar qué es lo que estoy pensando, observar lo que digo, observar las conversaciones de los demás, para no aceptar lo negativo, para decretar lo positivo, o para invocar la llama violeta, si ya la conocen. Pero hay niveles de conciencia tan profundos, hay conceptos que están arraigados hasta tal punto que no nos damos cuenta que los tenemos. A veces el hecho de convivir o estar cerca de una persona que practique la enseñanza, puede ser el facilitador o un compañero más adelantado, hace que esa persona te llame la atención cuando estamos diciendo algo negativo. No me acuerdo qué pasó ayer al final de la actividad. ¿Qué? ¿Y qué dijeron? Entonces dijo Fanny anoche al final, aprovechen un libro que es difícil conseguirlo. Yo le dije, no lo acepto el poder. Para que vean cuánta negatividad hay en nuestro inconsciente o en nuestra mente, de la cual todavía no nos hemos desembarazado. ¿Bien? Y lograr la unión con el Cristo interno, que es el final de la meditación, o más bien el samadhi o la contemplación, es ser uno con el Cristo interno, es decir, que tú vivas todo el tiempo en conciencia crística. Hay que desnegativizarse y positivizarse. Son los dos primeros pasos de la meditación. Y todo lo que nosotros hacemos en metafísica, o mejor dicho, lo que estudiamos y deberíamos practicar en metafísica, cuando practicamos todo el contenido de pilares, casi todo el contenido de pilares, incluso 7 rayos, va dirigido a desnegativizarnos y positivizarnos. Bien, pero hay que ahondar en la observación, porque usted no puede depender de que siempre va a haber alguien que lo esté escuchando a usted a ver qué es lo que dice para corregirle las negatividades. Además, esa persona no sabe lo que usted está pensando o lo que está sintiendo. Para decirle, no pienses eso, no sientas aquello, está atento,
porque no te conviene y para que usted lo corrija. Así que hay que trabajar en la autoobservación. ¿Vamos? Bien, avancemos. Vamos a ver lo que dice al respecto el maestro Saint Germain. Esto está en la página 92 del libro. Yo les puse ahí como el primer parrafito, pero me gustaría que alguien lo lea. ¿Quién lo puede leer? ¿Quieres leerlo? Bien, ven. ¿Eso funciona al final o no funciona? Bueno, no importa, yo te presto el micrófono. Léelo hasta aquí. O sea, el último no. Vamos. Sí. Observación y ecuanimidad. Para vivir una vida equilibrada y bien ordenada, uno debe comprender que es necesaria la ecuanimidad. Cada uno de los 4 vehículos inferiores tienen el mismo valor y desempeña un papel de igual importancia en el equilibrio de todos ellos. Háganse a un lado y observen cómo reaccionan sus vehículos inferiores en determinadas circunstancias. Observen sus emociones, su mundo de sentimientos. Observen sus pensamientos, su mundo mental. Observen cómo la memoria se mueve hacia adelante y hacia atrás en la pantalla de sus mentes. Observen cómo reacciona el cuerpo físico cuando hay falta de armonía, de comprensión, falta de amor o de discernimiento. Observen cómo todos los vehículos inferiores pierden el equilibrio cuando ustedes se comportan con falta de sentido común. Mira, hasta ahí. Vamos a hacerlo. Está hablando de la necesidad de ecuanimidad, de armonía, y nos insta a la autoobservación. Vamos a leer de nuevo desde aquí hasta aquí. Háganse a un lado y observen cómo reaccionan sus vehículos inferiores en determinadas circunstancias. Ahí. O sea, dame un segundo. No te vayas. Es decir, háganse a un lado internamente y observen, o sea, asumiendo una actitud de observador, nos insta a observar los sentimientos, los pensamientos, observar cómo reacciona el cuerpo, qué sensaciones surgen en nosotros en determinadas circunstancias, ¿sí? Si tenemos sueño, si tenemos hambre, si lo que fuera. Y también observar la mente como a veces se va al pasado o se proyecta al futuro y se ausenta del aquí y el ahora. ¿Bien? Bueno, yo creo que con eso es suficiente. Gracias. Esto que habla brevemente el maestro Saint Germain al respecto de la observación, el maestro que más se ocupó del desarrollo de la autoobservación y de la observación en general fue el señor Gautama Buddha, que lo incluye en el noble óctuple sendero y lo pone en uno de los últimos pasos del noble óctuple sendero que son necesarios para liberarse del sufrimiento, es decir, para ser libre. Y concretamente lo hace cuando habla de la correcta observación o de la correcta atención. ¿Quién puede leer? Vamos a ver. Ponte de pie y toma el micrófono. Gracias. Correcta observación o atención es observar el cuerpo, las sensaciones, los pensamientos y los sentimientos, con clara conciencia y atención, reconociendo la impermanencia y no reaccionando ante lo agradable y lo desagradable, alejándose de este modo del apego y el rechazo. Gracias. Entonces, fíjense que hablando de correcta observación, prácticamente encontramos una parafrasea a Saint Germain parafraseando estas palabras del señor Gautama. O sea, observen el cuerpo, las sensaciones, los sentimientos y los pensamientos. Y el señor Gautama le agrega algunos puntos. Es importante que cuando usted
se sienta a meditar y comienza a observar el cuerpo, observar los sentimientos, observar los pensamientos, observar las sensaciones, lo que en cuenta. Y es darse cuenta que cada uno de ellos es impermanente. ¿Qué quiere decir impermanente? Que no permanece siempre. En otras palabras, que es pasajero. Bien. Es decir, ¿el cuerpo es permanente o impermanente? Es impermanente. ¿Por qué es impermanente? Vamos, de a uno. No, estamos hablando del cuerpo físico. ¿Qué cambia del cuerpo? Es impermanente, tiene dos tipos de impermanencia. Una impermanencia en el sentido de que nace y por lo tanto un día simplemente desaparece. Pero además de eso, a lo largo de la vida, está cambiando continuamente. Eso es la impermanencia del cuerpo. Bien. ¿Las sensaciones son permanentes o impermanentes? Impermanentes. ¿Por qué? ¿Alguien me quiere poner un ejemplo? Vamos a ver si... Habla en voz alta para que todos puedan oír. No, estoy hablando de sensaciones físicas. Calor, frío, hambre, picor, placer, sueño. ¿Son permanentes o impermanentes? ¿Por qué? Porque empiezan y terminan. No solamente empiezan y terminan. Les pregunto, usted, vamos a poner el caso de la comida. Había un alimento que de niño le disgustaba, le generaba asco, rechazo. Eso es una sensación. O le encantaba. ¿Sus gustos han cambiado? ¿Verdad? ¿Recuerdan algo, por ejemplo? Los frijoles, ¿qué? ¿No te gustaban? ¿No te gustaban? ¿Y ahora? Te encantan los frijoles. Es decir, cuando eras niña, te generaban una sensación de desagrado. Y ahora los ves y se te hace agua la boca. Bien, ¿los sentimientos son permanentes o impermanentes? Impermanentes. ¿Por qué? ¿Cuánto dura la rabia? Es más, incluso aunque dure, el sentimiento no es siempre igual. Hay un momento donde puede exacerbarse y llevarte a decir algo inconveniente, bien, y después seguís teniendo rabia, pero ya no es tan fuerte, y además de rabia tenés sentimiento de culpa porque dijiste algo que no debiste haber dicho. Vamos. Y después a lo mejor al día siguiente o en la tarde misma te olvidaste del asunto y la rabia desapareció. Bien, y los pensamientos, además vamos a decir algo, puede ser rabia, puede ser amor, pasión, deseo, la gama infinita de sentimientos. Las personas, las circunstancias, ¿te generan siempre el mismo sentimiento o han cambiado los sentimientos? Tus sentimientos con respecto cambian. ¿Sí? Y si no, que se lo pregunten al ex o a la ex. ¿Verdad? Cambian, los sentimientos cambian. ¿Y los pensamientos son permanentes o impermanentes? Impermanente, porque también no duran todo el tiempo. Eso pasa volando por la mente. Aunque hay algunos pensamientos que los mantenemos, ¿sí? Aunque sea, como por ejemplo, una ideología.
Pero las ideologías son permanentes o impermanentes. Porque alguien lo desarrolló, alguien la imaginó, alguien hizo el planteamiento, que generalmente no somos nosotros. Y por ahí lo que hicimos fue comprar ideología. Y dice, pues yo pienso así, pero usted piensa así. ¿O fue otro que pensó y usted asumió eso? O también incluso los conceptos positivos o negativos que arrastramos a lo largo de la vida, que hemos adquirido del entorno, de la familia, de la sociedad, de la religión. Lo hemos adoptado. Nosotros no nacimos con ellos. Por lo tanto, no son permanentes y pueden cambiar. O sea, usted puede cambiar de manera de pensar o no. Entonces, también en ese sentido es impermanente. ¿Vamos? Bien. Agrega esto el señor Gautama. En la observación, usted asume una postura, podemos decir, imparcial, sin aferrarse a lo agradable y sin rechazar lo desagradable, sin apegarse a lo supuestamente positivo o rechazar lo aparentemente negativo. Cuando hablamos de apego, de rechazo, hablamos a nivel emocional. Lo que cuando Felipe comentó que en un momento él luchaba con los pensamientos y sentimientos, a eso se refiere. Seguramente luchaba con los pensamientos que consideraba desagradables y de los que se quería liberar. Pero ¿qué pasa? No hay observación imparcial, es decir, usted no ve las cosas como son, mientras usted tiene rechazos o apegos. Porque su observación está teñida por el rechazo o el apego. Así que algo que hay que aprender cuando observamos es asumir esa postura. Y usted se dé cuenta de lo que se dé cuenta. Si es negativo, no pelear con ello, simplemente observarlo. Y si es agradable, no estar proyectando que eso se repita, porque ahí se está pegando. Entonces, por ejemplo, si está haciendo una meditación y fue muy agradable algo que percibió, y usted empieza, y usted se identifica con eso, se apega a eso, usted espera que la próxima meditación eso vuelva a ocurrir. Si no se ocurre, se frustra. Y en realidad es que usted ya no estaba meditando ni antes, cuando se apegó, y menos ahora. Usted lo que está es apegado, sintiendo y pensando. Pero no observando. Si tienen preguntas, háganlas. Porque esto de lo que estamos hablando es la clave para alcanzar ese estado de conciencia y vibración pura y ser libres. Espero que me sigan. Dime. Vamos a diferenciar algo. Vamos a diferenciar visualización, vamos a diferenciar tratamientos de meditación. Entonces, para entrar en meditación, tienes que empezar observando. Si tú empiezas a imaginar cosas, y más, cosas que está diciendo una tercera persona, tú lo que estás es imaginando, estás moviendo la mente, creando cosas con tu mente. Eso puede ser útil, como hacer decretos, igualmente hacer visualizaciones, invocar la llama violeta. Todo eso es útil, pero no es meditación. Son decretos, visualizaciones o tratamientos
Pero eso no es meditación. Vamos. Para llegar a la meditación hay que, como dijimos antes, empezamos desnegativizándonos y positivizándonos. Y luego empezar a observar lo que es. Entonces, por ejemplo, observar el cuerpo. Si estamos sentados, darnos cuenta que estamos sentados. Cuando caminamos, estamos caminando. Cuando estamos en una conferencia, que estamos sentados en una conferencia. Porque estamos de pie comunicando. Y también observar, como ya lo hemos conversado previamente, la impermanencia del cuerpo. Cómo el cuerpo cambia. Cuando ves tus fotos de hace 1 año, 5 años, 10 años, ver y darte cuenta de cómo el cuerpo ha cambiado, que el cuerpo es impermanente. Cuando fallece alguna persona y nos toca ir al cementerio o al velatorio, darnos cuenta de que ese cuerpo, que así terminan los cuerpos, ¿sí? Y que el nuestro un día, si no asciende, va a terminar igual. Y aunque ascienda, también va a desaparecer. Cuando asciende quiere decir que se volatilizó. Es lo mismo que incinerarlo, nada más que sin prenderle fuego, sino que el fuego interno lo consume. Así que el cuerpo, en la ascensión, también desaparece. Bien. Por medio de la observación del cuerpo, se conciencia que éste no es permanente. Ya lo estuvimos conversando. Que no proporciona felicidad real. ¿Por qué? Porque la felicidad la tenemos En la mente. Ya vamos a llegar a la mente, a ver si está en la mente. No quiero que me digan dónde, si está en otro lado. Quiero que me digan por qué no te la da el cuerpo. ¿Por qué el cuerpo no te da una felicidad permanente? Porque es impermanente. Entonces, si te apegas al placer o a la felicidad que te da el cuerpo, tarde o temprano vas a sufrir. Ejemplo. Si estás feliz, muy feliz por el cuerpazo que Dios te ha dado, ¿sí? ¿Cómo? A ver, disfrútalo. Pero no te apegues ni vivas solamente para eso. ¿Y qué pasa cuando la gente vive solamente para el cuerpo? Que puede ser no solamente para tenerlo bello, puede ser solamente para comer. Hay gente que vive solo pensando en comer. Usted se sienta, son esos amigos, usted se sienta a conversar con ellos y tienen un solo tema de conversación: la comida. Entonces, ¿qué pasa? Llegan a una cierta edad y el médico los manda a no comer, a hacer dieta, a cambiar la alimentación, porque probablemente se están alimentando muy mal. O si la persona vive solamente para la estética del cuerpo, cuando a cierta edad ya no puede mantenerlo en la lozanía y juventud que tenía en cierto momento, sufre. Entonces sale una arruguita y es depresión. ¿Bien? Ok. Y dice: por medio de la observación del cuerpo se conciencia. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? De la observación. ¿Y qué hacen pensando en otra cosa? Parándose,
moviéndose, hablando, distraídos y distrayendo a los demás. Entonces, observa el calor y no lo rechaces. Observa el cuerpo sin apego y sin rechazo. Porque así como rechazas el calor cuando sientes calor, no te quiero decir que hoy en día, que gracias a Dios, gozamos de aire acondicionado, calefacción, etcétera. Bueno, aquí no la deben necesitar mucho la calefacción. Pero, ¿qué pasa? Cuando no puedes soportar 5 minutos o 1 hora con un poquito de calor, es porque estás pegada al frío, estás pegada al aire acondicionado. Entonces, cuando no hay aire acondicionado, sufres. Y no puedes estar atenta. Y te sales de la conciencia. ¿Ustedes creen que con ese grado de rechazo y apegos pueden tener conciencia crística? Eso es lo que los está sacando de la conciencia crística. Cosas tan banales como el apego al frío o al calor, al hambre o a la sed. A lo mejor ya no tienen muchos odios, ni envidias, ni celos, ni son muy negativos. Pero los apegos y rechazos los llevan de un lado a otro. Bien, mi amor, dime. ¿Qué es lo que me perdí lo... Ok, pero entonces el desapego es de lo que estamos hablando. Si tú estás en estado de observación y no te apegas, no te aferras a la cosa, ni las rechazas, no te tienes que desapegar de nada, porque no estás apegado. Y no se planteen, hoy me tengo que desapegar de algo. Observen nomás el apego. Observen cómo sienten calor y el cuerpo se pone inquieto y quiere salirse y la mente empieza a inventar qué hace para que enciendan el aire acondicionado. Obsérvenlo. Y eso que observan, tampoco lo juzguen, tampoco lo rechacen. Simplemente véanlo y dense cuenta. Porque recuerden algo, ustedes no son ese cuerpo que están observando. Así que ¿para qué lo van a rechazar y para qué se van a pegar? ¿Por qué no es un yo? ¿Por qué no es el yo? Podemos decir, yo siento calor, yo siento hambre, yo siento frío, yo soy rubio o moreno, gordo o flaco, alto o bajo. Pero esas condiciones son permanentes. Entonces yo no soy en realidad nada de eso. Nada de eso es el yo. ¿Vamos? ¿Sí? Porque si yo fuera de alguna de esas maneras, tendría que serlo eternamente. Pero como no lo soy eternamente, quiere decir que por convención digo soy alto, soy bajo, soy rubio, soy moreno. Pero en realidad, en esencia, no soy nada de eso. Mi verdadero yo no es eso. Yo no soy el cuerpo. Punto. Y damos vuelta la página. ¿Y qué significa yo me debo de querer? ¿Y cómo eres? Mi amor, ese cuerpo que estás usando
es bajito o alto, depende con quién lo compares. Porque yo me siento de mediana estatura, a lo mejor en el país donde nací. En algunos países me siento alto y en otros me siento bajo. Mi cuerpo no es ni alto, ni bajo, ni mediano. Y luego, yo no soy el cuerpo. Entonces yo, con respecto a este cuerpo, ¿por qué me debería sentir de una forma o de otra? Cuando hablamos de querer el cuerpo, hay que alimentarlo, bañarlo, vestirlo bien. Como tu automóvil, lo mantienes limpio, le cargas gasolina y una vez al año lo llevas al taller para que lo reparen. Y cuando se pone viejo, lo cambias. ¿Sí? Bien, avanzamos. Las sensaciones y los sentimientos. Ya hablamos de que son impermanentes. ¿Proporcionan felicidad permanente? Tampoco pueden proporcionar felicidad permanente porque son cambiantes. Te gusta mucho la pasta, pero si comes demasiada pasta todos los días, te puede venir una intolerancia a las harinas y tienes que dejarla, porque te empiezan a caer mal. Y como te empiezan a caer mal, terminan por ya no gustarte. Lo mismo pasa con la gente, ¿verdad? No hay que exagerar con nadie. Y lo mismo pasa con todo en general. Ahora, con las emociones sí nos identificamos mucho más. Y creemos que yo siento esto. O llegamos a decir, yo soy así. Cuando usted dice, yo siento esto, eso que usted siente, ¿es permanente? No. ¿Puede cambiar? De hecho, puede cambiar. Incluso se puede volver lo opuesto. Amabas intensamente a una persona, pero después que te hizo algo, querés ni verlo en figuritas. Entonces, vos no sos ni el sentimiento que tenías antes, ni el que estás vivenciando ahora, o experimentando ahora. Otro tanto con las sensaciones. Entonces, de alguna manera tenemos que comunicarle y decimos, bueno, en este momento siento esto, pero tu ser no siente eso. Ese sentimiento no es parte de tu ser. Porque si tu ser fuera ese sentimiento, deberías sentirlo todo el tiempo. Y de hecho, eso no ocurre. Así que tú no eres tus sentimientos. Tú no eres así. Cuando dice, yo tengo mal carácter, soy así. Y eso es mentira. Tú lo que tendrás es un hábito. Habrás desarrollado un hábito con el tiempo de reaccionar de determinada manera ante ciertas circunstancias. Pero si ese hábito no te gusta, lo puedes cambiar. O ustedes no han cambiado hábitos físicos. Nuestro carácter es un amasijo, un conjunto de innumerables hábitos físicos, emocionales y mentales. Que cuando alguno no te sirve, o a veces las condiciones externas te impulsan, los tienes que cambiar. De hecho, están estudiando metafísica para cambiar sus hábitos de pensamiento negativo, sus hábitos emocionales y los físicos también. Los médicos, los entrenadores, todos ellos viven ayudando o instando a las personas a cambiar hábitos, a reemplazar hábitos tóxicos, dañinos o insalubres por otros que sean saludables, ¿sí? O que le traigan algún beneficio a la persona, ¿sí?
un entrenamiento vocal para cantar es generar un hábito de que cuando cantes coloque la voz de determinada manera, respires de cierta forma. ¿Sí? Bien. Así que tú no eres ni lo que sientes, ni tus sensaciones, ni el cuerpo. Ahora, entonces, cuando estamos observando el cuerpo, estamos observando las sensaciones, estamos observando los sentimientos, ¿qué es lo que está observando? La mente. La primera respuesta que nos viene es la mente. La mente es la que está observando. ¿Bien? Ahora, ¿cuál es la función de la mente? ¿Cuál es la acción que la mente realiza? Pensar. Ok. ¿Y pensar es lo mismo que observar? Ok. Y de hecho, vamos a comprobarlo. Vamos a observarlo, mejor dicho. ¿Cuál para la mente, la función de la mente inferior al menos, es pensar? Pensar, imaginar, razonar, recordar, etc. ¿Cuál es el alimento? ¿Cuál es el material que la mente usa para pensar? ¿Qué hace falta para poder pensar en algo? ¿Tú dices? ¿Observar qué? Y si tú no sabes qué es eso, ¿qué vas a pensar? Ok. Puede ser que observes, pero de esa observación, ¿qué tienes que obtener para poder pensar al respecto de algo? ¿Qué dicen? Necesitan información. Es decir, para poder pensar en algo hay que tener información sobre algo. Yo no puedo ponerme a hablar sobre una planta que no sé ni que existe, que no sé cómo se llama. El otro día, ahí enfrente al hotel, bueno, en esta zona donde están, hay unos árboles muy particulares que yo creo no haberlo visto nunca antes. Me explicó aquí Andrés que son falsos laureles. Falsos laureles, me explicó que era de la familia del caucho y demás. Dos cositas me mencionó. Pero yo ni siquiera me he acercado a un árbol para ver la forma de las hojas. Así que no es seguro de que yo pueda ese árbol diferenciarlo si lo encuentro en la calle. ¿Sí? No tengo suficiente información o conocimiento, pero al menos sé que existe. Puedo, cuando llegue a Buenos Aires, comentarle a un amigo, mira, conocí un árbol enorme, que el tronco se divide como en muchas ramas, que se llama falso laurel, y es de la familia del caucho. Es todo lo que puedo decir. Tengo que tener información. Información o conocimiento. Bien. Conocimiento es sinónimo de ¿qué? Claro, de conocer. No, de observación. Puede ser que yo de la observación obtenga conocimiento, pero el conocimiento lo puedo obtener de un libro, de una persona que me lo comunica, y ahí no hay observación. Yo no tengo observación directa del asunto. Estoy recibiendo la información, el conocimiento que otra persona me transmite. ¿Vamos? ¿Sí? ¿Me siguen? Ok. Entonces, conocimiento. Para poder hablar, ustedes estudiaron muchas cosas en el colegio, yo también. ¿Se acuerdan de todo lo que estudiaron en el colegio? Ok. Y de esos que no se acuerdan, ¿pueden hablar? ¿Qué les falta? Recordarlo. Les falta la memoria, porque el conocimiento es sinónimo de memoria. Es información que tenemos memorizada.
de un asunto. Es decir, cuando pensamos en algo, estamos utilizando conocimiento que tenemos, que puede ser verdadero o falso, eso ya es otro tema, al respecto de un tema. Y ese conocimiento lo tenemos porque tenemos memoria de él, lo recordamos. Si no lo recordamos, no nos sale nada. Entonces, pensamiento es sinónimo de conocimiento, sinónimo de memoria. ¿Y la memoria es sinónimo de qué? Recuerdo. Memoria, recuerdo, es sinónimo de qué? De pasado. El pensamiento siempre es pasado. Nunca es presente. Nunca es aquí y ahora. Puede ser una información que yo ya he obtenido 30 segundos atrás, pero ya es vieja, ya es pasado. Por lo tanto, cuando estoy pensando y la observación es pasado, futuro, es aquí y ahora. Cuando estoy pensando, no estoy observando, porque mi mente está usando el conocimiento memorizado. O estoy pensando o estoy observando. Podría estar observando los pensamientos que vienen en la mente. Pero si me agarro, me interesa uno y empiezo a discurrir en ese pensamiento, empiezo a pensar y dejo de observar. Es lo que les pasa cuando están escuchando la charla y se les cruzó algo en la mente y se fueron y durante segundos, minutos, a veces durante toda una hora, no escucharon nada. O estamos charlando con un amigo y en un momento, por algo que dijo o algo que vino a nuestra mente, nos fuimos de ahí y no estamos escuchando lo que nos dice. Y no seguimos la conversación porque ¿qué falta? Falta observación. Vamos. Entonces, esto quiere decir que cuando estamos observando el cuerpo, cuando estamos observando las sensaciones, los sentimientos, la mente, es decir, los pensamientos, ¿qué es o quién es el que está observando? Ay, no sé si debía haberles hecho la pregunta, a lo mejor no debía haberlo hecho. Dime, ¿quién quería hacer una pregunta? Ah, tú. Ah, no, pensé que, perdón. Por medio de la observación de la mente y los sentimientos, se conciencia que los pensamientos son impermanentes. En eso estamos todos de acuerdo, ¿no? O sea, nos llegamos a dar cuenta de eso, ¿verdad? Que son impermanentes. Bien. Que no proporcionan felicidad permanente, porque son impermanentes. Si te apegas a una ideología, ¿qué pasa a la gente que se apega a una ideología, por ejemplo? O a una manera de pensar. ¿Qué hace la gente cuando está apegada a una manera de pensar? O le voy a agregar algo a la pregunta. ¿Qué pasa cuando una persona está pegada a su propio criterio, a su manera de pensar o a una ideología y aparece alguien que piensa distinto? Empiezan a discutir, a pelear, ¿verdad? Porque cada uno defiende su postura. Pero vemos, ¿sí? Es un hecho que las ideologías y las maneras de pensar cambian, o al menos pueden cambiar. ¿Sí? En eso estamos todos claros. Por lo tanto,
no pueden darnos felicidad permanente. Sobre todo porque cuando viene otro que piensa distinto, nos tiramos, empezamos con la discusión. Y no son parte del yo. ¿Por qué? Porque tu manera de pensar también puede... Primero, tu manera de pensar generalmente ni siquiera es tuya. Vamos. Es un poco lo que piensan otros o han pensado otros, o a veces mucho lo que han pensado otros, y algo que uno le agrega de lo propio. Pero nuestra manera de pensar o nuestros pensamientos dependen de factores ajenos a nosotros. ¿Cómo qué? La educación, la cultura, docentes. Y básicamente el conocimiento y la información que hayas adquirido. Si no la hubieras adquirido, hubiera sido diferente, ¿pensarías igual? No. Luego, tus pensamientos también se ven afectados por lo que ocurre diariamente. Por la gente con la que interactúas, por el frío o el calor que haga en el salón. Así que no son permanentes y por lo tanto no son parte de tu verdadero ser. Tú no eres eso. ¿Vamos? Bien. Entonces, el maestro Saint Germain concluye ese punto que leímos hace minutos atrás sobre observación y ecuanimidad con estas palabras. ¿Quieren que las leamos todos? Puesto que soy capaz de observar mis 4 vehículos inferiores, yo no soy mis 4 vehículos inferiores. Yo soy lo que yo soy. ¿Qué entendieron de eso? Si entendieron algo. Está bien. ¿Cómo? Lo que se puede observar no soy yo. Puede ser. ¿Cómo? Esto dime, ¿podemos hacer un poquito de silencio? Sí. Empezamos hablando que nosotros somos una célula de lo... Pero eso es conocimiento y teoría. Yo soy esa célula, ese es el que observa, pero él está simplemente observando. Porque tenemos libre albedrío y el libre albedrío lo ejercen los 4 cuerpos. Entonces nosotros somos ese rayo. Recuérdame tu nombre. Ley. Ley. Mira, cuando al comienzo de la actividad hablamos que el espíritu es la chispa divina, una célula de Dios y demás, todo eso es conocimiento. Hasta que tú no lo veas eso por ti mismo, es información. ¿Vamos? Ok. Ahora, y la información depende, o el conocimiento depende que lo recuerdes. Así que si no sigues pensando en eso y hablando de eso, se te olvida. Y es como si nunca lo hubieras escuchado. Bien. Ahora, si tú, a través de la observación y la meditación, vas haciendo todo este proceso que hemos estado haciendo a lo largo de la actividad, y dándote cuenta, no porque te lo dijo Candioto, o porque lo dice Saint Germain, o porque lo dijo el Buda, sino tú lo observas en ti mismo y ves, te das cuenta que tú no eres el cuerpo. Te das cuenta que tú no eres las sensaciones.
Te das cuenta por ti mismo que tú eres los sentimientos. Te das cuenta por ti mismo que tú no eres los pensamientos. A medida que tú lo vayas haciendo y te vayas dando cuenta, va a pasar algo en el que en un momento todo eso va a ser silencio. Cuando todo eso hace silencio, y hacer silencio es un modo de decirlo, entonces tú te percatas de lo que eres. Pero ya no es lo que dice el libro, sino que tú lo ves por ti mismo. Y cuando lo ves por ti mismo, solo se te va a olvidar, y se te va a borrar, y lo vas a perder nunca más. Entonces, a esto es, no sé si la palabra es el objetivo, vamos a ponerle el objetivo, la razón de ser de la práctica de la observación y de la meditación. Hacer conciencia de lo que no eres, y haciendo conciencia de lo que no eres, llegas a lo que sí eres. Y eso lo tienen que hacer. Y nadie lo puede hacer por ti. Hoy, mañana, pasado, decidirá cada cual cuándo va a empezar. Pero eso hay que hacerlo todos los días. Dedicarle un tiempito a hacerlo. Lo hagas, digamos, siguiendo, digamos, un orden, todos los días a determinada hora, o te tomes media hora, 15 minutos, el tiempo que tú quieras, en una plaza o donde te pille la vida, hacerlo. Pero tienes que empezar y lo tienes que practicar todos los días. No todos los días te lavas los dientes, todos los días desayunas, almuerzas y cenas, todos los días te bañas. Porque si estudias metafísica, te puedes pasar la vida estudiando metafísica. Pero si no haces esto, no estás haciendo nada. Y te vas a ir a la desencarnación sin saber qué es el Cristo. ¿Qué eres tú realmente? ¿Qué es tu verdadero ser? Repitiendo información que leíste en los libros o que le has escuchado a alguien. Tú lo tienes que saber a esto por ti mismo. Dime. Porque uno piensa que él se siente que es la personalidad y está decretando como para ver si le incorpora a la personalidad algo que ésta no tiene. Claro, a medida que tu conciencia cambie, la forma en que tú lo que entiendes de la enseñanza o la visión, la comprensión que tienes de la enseñanza va a cambiar. Porque la comprensión de hecho cambia todo el tiempo. De hecho, pasa que cuando usted deja de leer un libro y lo lee tiempo después, si ha seguido practicando la instrucción, usted descubre cosas nuevas que en una primera lectura o en un primer estudio no había percibido. Entonces, a través de la práctica de la observación, llegas a darte cuenta de que no eres ni el cuerpo, ni las sensaciones, ni las emociones, ni los pensamientos, que tú eres lo que eres. Que tampoco se puede definir.
Porque si lo defines con palabras, las palabras son pensamiento. Y eso es obvio que está más allá del pensamiento. ¿Qué dice San Germán al respecto? En Llama de la Libertad dice, los estudiantes deben sentir que sus conciencias son la actividad más importante y de hecho la única actividad perdurable en sus vidas. Lo que queda de nosotros cuando el cuerpo y la personalidad ya han desencarnado, lo que queda es la conciencia. Y eso lo decía en las primeras paginitas de Misterios Develados y está también en las primeras páginas de Pilares de la Metafísica y de Metafísica al alcance de todos, de Connie Méndez, cuando en el enunciado del principio de mentalismo leemos: donde está tu atención, allí estás tú. Aquello en lo que pones tu atención, en eso te conviertes, pues tú eres tu conciencia. Eso lo leímos al principio de nuestros estudios y lo pasamos por ahí. Si me permiten, vamos a terminar con esto y después si hay alguna preguntita, te la respondo. Si el individuo visualiza su presencia de Dios como algo externo a sí, si usted cree que el yo soy, que el Cristo interno es algo que está fuera de usted, una vez más se separa emocionalmente del poder que en realidad reside en el latido de su propio corazón. Si usted piensa que el Cristo interno es algo que está fuera de usted, metido dentro del corazón, pero que es otra cosa distinta a usted, es porque usted está identificado con qué. ¿Qué cree usted que es? Si usted piensa, lo estoy forzando mucho, pero no importa. Si usted piensa que el Cristo interno es algo que está fuera de usted o separado de usted, o que aunque esté dentro del corazón, en la mente o en el cerebro donde usted lo visualice, pero que es algo diferente a usted, ¿qué es lo que usted cree que es? ¿Usted está identificado con esto o con aquello? Usted cree que es la personalidad y que tiene un Cristo interno. Poner al revés, usted es un Cristo interno y tiene una personalidad. Ahora la tiene y cuando desencarna ya no la tiene. Pero la conciencia, el Cristo, permanece. ¿Querías decir algo o preguntar algo? La conciencia no está en el Cristo. La conciencia es el Cristo. Lo que pasa es que diferenciamos conciencia crística de la conciencia personal, es decir, de la conciencia que surge de la ilusión de creer que uno es el cuerpo, lo que siente y lo que piensa. Vamos, que es lo que llamaríamos la personalidad o la conciencia exterior, la llaman también el maestro Saint Germain, sobre todo. La conciencia externa es esa que bajo la ilusión de ser el cuerpo, las sensaciones, los sentimientos y los pensamientos, se ve separada de Dios y del resto de la vida. Mientras que la conciencia en sí misma es el Cristo.
la conciencia pura. Y cuando usted se da cuenta de eso, eso es el despertar del Cristo. Que no es cerrar los ojos y visualizar una llama, o que alguien te lo va a despertar porque te está, no sé, hablando del Cristo. Eso puede ser el inicio de un proceso. Es cuando usted en sí mismo se da cuenta de lo que no es y de lo que sí es, que hay un despertar. ¿Despertar por qué? Porque es genial, es perfecta la comparación. Porque cuando están durmiendo, ¿no les pasa que están durmiendo y ustedes se ven diferentes a lo que son? En un lugar distinto que no es donde están físicamente. En un momento que no es el presente. Y de pronto se despiertan y ven que todo lo que creían que era real en el sueño es una ilusión. Bueno, eso es lo que pasa. Cuando usted se despierta y se da cuenta de que usted no es la personalidad, ¿bien? Y se da cuenta de eso que está más allá de la mente, es un despertar. Buenas noches y muchas gracias. Van a hacer ya la corté.